nos brinda de la Misión de la Universidad de Guanajuato. Bueno, plática de una aplicación de resonancia eléctrica en el ámbito de la medicina. Entonces, eso vamos a hacer. Muchísimas gracias a todas las pequeñas por haberme invitado. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Pues vamos a hablar un poquito sobre la impedancia eléctrica y las aplicaciones en el campo de la medicina. Podemos empezar diciendo de que los factores ambientales, la contaminación, cómo estamos afectando, cómo estamos dañando nuestro ecosistema, así como también nuestros malos hábitos, el fumar, el beber, el comer de manera descontrolada y el estrés en el trabajo. Estos son factores que nos pueden causar enfermedades importantes, tales como el cáncer, la EPOC. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual se divide en enfisema pulmonar y bronquitis crónica. La bronquitis crónica se caracteriza por una inflamación en los bronquios y el enfisema, una destrucción a nivel alveolar. Los alveolos son aquellos tejidos del pulmón en los cuales se da el intercambio gaseoso. También una de las principales causas que estos factores causan es ataques al corazón o enfermedades cardíacas, enfermedades del riñón, obesidad mórbida, enfermedades neurodegenerativas y, ¿por qué no?, también puedo incluir las enfermedades oculares, como el glaucoma y presiones intraoculares deficientes. Por ello, aquí les gustaría presentarles una tabla sobre las principales definiciones en las cuales diferentes enfermedades han causado la muerte de muchas personas. Por ejemplo, en las enfermedades en las que yo estoy trabajando son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que si se fijan, de un 100%, que son 623.600 personas encuestadas, del 3.3% mueren por este tipo de patologías. La influenza y la neumonía tenemos un 2.8%. La dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos, el 0.9%. Bronquitis crónica y la no especificada enfisema y asma, que es el 0.9%. Dentro de la investigación que nosotros estamos haciendo en la Universidad de Guanajuato, tratamos de enfocarnos en enfermedades pulmonares, sobre todo en las enfermedades EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nosotros estamos creando dispositivos para medir de manera no invasiva dichas patologías. Por lo tanto, nuestro grupo de investigación, nosotros tratamos de evitar los métodos no invasivos de diagnóstico. Por ejemplo, uno de los métodos invasivos es que se utiliza muchísimo para cuantificar o para diagnosticar si hay alguna enfermedad o alguna enfermedad degenerativa en los fetos. Otra es esta, que es para monitorizar la respiración pulmonar. ¿Por qué decimos que esta prueba es invasiva? Por el simple hecho de que estamos poniendo una pizza nasal en la nariz y una boquilla en la boca. Por tal motivo la prueba es invasiva. ¿Por qué? Porque al poner estos dos elementos, nuestro patrón ventilatorio y nuestra manera de respirar cambia. Y al cambiar nuestra manera de respirar, pues estamos influyendo en nuestro sistema respiratorio. Otra prueba, que es en la que estuve trabajando mucho tiempo, es en las broncoescopías para obtener biopsias del parénquima pulmonar. ¿Por qué del parénquima pulmonar? Porque muchas de las veces los pacientes con EPOC tienen lesiones en los bronquios. Entonces, una de las maneras para ver el nivel de lesión es obteniendo una bronquiopsia. Como pueden observar en esta fotografía, este aparato es un broncoescopio. No sé si se alcanza a ver el láser. Es un broncoescopio lo que está grabando el médico. Entonces está introduciendo un catéter en el cual en la punta tiene una pequeña pinza. Entonces con esa pequeña pinza coge un poco de tejido y lo extrae. Y ese tejido se analiza. Y otra es la diuresis por cateterismo vesical. La diuresis por cateterismo vesical es una prueba que se utiliza para cuantificar la cantidad de orina que tiene un paciente. Como pueden observar, claro, no se pone una fotografía con un paciente porque eso es un poquito cruda, pero como pueden observar, en el
ver están introduciendo un catéter que en la punta tiene un globito, y ese globito se fija en el dedo. Entonces, de esta manera nosotros se puede extraer la orina y cuantificar en una bolsa graduada. ¿Sí? Estas son las pruebas que son invasivas y que nos sirven para el diagnóstico. Actualmente, incluso sus profesores aquí en la universidad están tratando de buscar soluciones a problemas en el ámbito de la medicina, y pues nuestro grupo de trabajo propone lo que es la bioimpedancia eléctrica. ¿Pero qué es la bioimpedancia eléctrica? ¿Cuál es el concepto de bioimpedancia eléctrica? La bioimpedancia eléctrica es inyectar, bueno, perdón por la fotografía, pero en teoría esta mancha amarilla es un trozo de tejido biológico. Se trata de inyectar una pequeña corriente en el orden de miliamperes. Lo máximo que se puede inyectar por cuestiones de seguridad son 5 miliamperes. Nosotros lo estamos haciendo a 1 miliamper. Es inyectar una pequeña corriente en un tejido biológico y detectar sus potenciales. Con la relación de esos dos parámetros, y no sé si se acuerdan de la ley de Ohm, podemos estimar la impedancia del tejido. ¿Sí? A diferencia de una resistencia, la impedancia es un número complejo, tiene parte real, parte imaginaria. La parte real es la resistencia y la parte imaginaria es la reactancia. ¿Sí? Entonces, con esos dos parámetros vamos a caracterizar los tejidos biológicos. Sin embargo, las primeras medidas que se relacionan con la inyección de una corriente eléctrica se dan en el siglo XVIII, caracterizado por la revolución industrial. Y sobre todo, estas medidas fueron realizadas por Luigi Galvani. Luigi Galvani lo que hizo fue que agarró las anclas de una rana. Entonces les hizo incidir una pequeña corriente eléctrica en lo que es la médula, y las patitas de las anclas de la rana empezaron a moverse. ¿Sí? Entonces él empezó a registrar esos resultados. De hecho, aquí hay una anécdota que me gusta mucho contar, porque había una pareja era un escritor muy importante en aquella época, en el siglo XVIII. Entonces una tarde llega su esposa, y creo que su esposa fue a ver los resultados de este señor. Y le dijo, oye, fíjate que encontré unos resultados muy interesantes, porque un señor, mediante una corriente eléctrica, hizo mover unas ancas y una rana. Y empezaron a platicar esa noche de ese tema. Y de hecho, le dijo la chica a su esposo, pues oye, ¿qué te parece si tú escribes un libro acerca de este tema? Y el chico lo quiso. Dijo, no, escríbelo tú. Pues bueno, actualmente ese libro que escribió esta chica es muy famoso, se han hecho varias películas, y la chica se llama Mary Shelley, y su libro, ¿cuál creen que sea? Frankenstein. Entonces, si ven el libro, o no sé si lo leyeron o vieron la película, pero trata más o menos de esto, ¿no? La creación de vida al inyectar una corriente eléctrica. Bueno, otro de los experimentos, estos experimentos los volvieron a repetir estos dos investigadores, Albert von Haller y Leopoldo Marco Antoni Caldani, que realmente este señor es el padre de la fisiología, y empezaron a reproducir estos experimentos. Y si se fijan por las fechas, eran del mismo siglo. Posteriormente, en el siglo XIX, este señor, Leopoldo Noviri, empezó a utilizar también los experimentos de Galvani, pero con métodos físicos, y empezó a medir los potenciales que estaba generado el tejido eléctrico. Posteriormente, bueno, en este siglo, en el siglo XIX, este señor, Stuart, en 1890, ya empiezan las aplicaciones de la bioimpedancia eléctrica en el campo de la medicina. Propone un trabajo para caracterizar los tiempos de circulación sanguínea de diferentes órganos biológicos a partir de la conductividad eléctrica de la sangre. Finalmente, en el siglo XX, este señor Kenneth Stuart Paul realiza sus primeros trabajos de partículas esféricas, desarrollando modelos matemáticos para describir los vectores de impedancia. Sus trabajos actualmente de este señor Paul, que se siguen utilizando hasta la fecha. Nosotros en todas las investigaciones utilizamos todos los modelos que él propuso. Pero bueno, volvemos a retomar qué es el concepto de bioimpedancia eléctrica. Pues actualmente
muchos investigadores están realizando aplicaciones, pero recordemos que la impedancia eléctrica es la inyección de una pequeña corriente en un tejido, se mide un potencial en él y mediante la relación de ambos parámetros se obtiene un parámetro de impedancia, que es lo que caracteriza al mismo tejido. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Que los equipos son relativamente baratos, libres de radiaciones, no existe ningún peligro en su uso y la monitorización se puede monitorizar durante largos periodos de tiempo. Para obtener las medidas de impedancia hay de tres maneras, tres sopas. La primera, hacerlo a 2 hilos, el inciso C, 3 hilos o 4 hilos. Problemas con el inciso A y el inciso C, que la impedancia se ve reflejada también no solo en la impedancia tisular, sino también en la impedancia de los electrodos. Y en el inciso C, la impedancia que se ve más reflejada es la impedancia de los electrodos 1 y 3. Por lo tanto, al hacerlo a 4 electrodos, sí, hay una cancelación de impedancias de tal manera que nosotros podemos determinar la impedancia en sí en gran medida del tejido. Perdón, ¿qué es un cable? No, son electrodos, de eso lo voy a hablar más adelante. ¿Conocen los electrodos del SG? Del SG del electrocardiograma. No sé si en las pruebas, que son unos parches que tienen una especie de capuchona encima, son esos electrodos, pero en la parte de arriba hay un chupón metálico en el cual se adhieren los cables. Entonces, estos ya serían cables y se los voy a enseñar más adelante en la charla. Ok, pero si ustedes se preguntan, oye, ¿qué tipo de información estás obteniendo mediante impedancia eléctrica? Pues yo creo que todos sabemos números complejos, ¿verdad? Y hemos llevado al menos análisis de circuitos. Espero que les haya ido bien. Pues para obtener impedancia eléctrica, nosotros obtenemos, si se fijan, tenemos la parte real de la resistencia y la reactancia. Nosotros utilizamos lo que es la vector resultante y la fase, la magnitud y la fase de esas dos medidas. Y eso es lo que estamos utilizando, magnitudes y fases. ¿Sí? Más adelante voy a hablar sobre la interpretación de la magnitud y la fase, pero con la fase hemos encontrado resultados muy interesantes en diferentes aplicaciones en el ámbito clínico. Ok, propiedades eléctricas de los tejidos, pero ¿cómo es que se comporta? La membrana citoplasmática, o la membrana que está aquí afuera, la que está de color azul, o la membrana plasmática, se comporta como un capacitor dependiendo de la inyección, de la frecuencia de la inyección de corriente. Y se preguntarán, bueno, pues ¿cómo? Pues a muy bajas frecuencias, no sé si se acuerdan del electromagnetismo, a muy bajas frecuencias, la membrana plasmática, como funciona como un capacitor a muy bajas, se comporta como un circuito abierto. ¿Sí? Y a medida que la corriente de inyección va aumentando, esta se va comportando como un cable. ¿Sí? Por lo tanto, a partir de este comportamiento nosotros podemos caracterizar los tejidos biológicos variando la frecuencia de la corriente de inyección. Es decir, que cuando tenemos un grupo de células a muy bajas frecuencias, hacemos incidir una corriente eléctrica. A muy bajas frecuencias la corriente viaja a través del medio extracelular, pero a medida que vamos aumentando la frecuencia, es como un taladro. Yo siempre lo comparo como un taladro. A medida que vamos aumentando la frecuencia, la corriente viaja a través del medio intracelular, penetra la membrana citoplasmática, pasa al medio intracelular y luego vuelve a salir. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos caracterizar los diferentes tejidos. Solo imagínense, un tejido sano, de un chico o una chica fuerte, bella, guapa, musculosa, mucho ejercicio, es un tejido muy sano. Pero ahora comparemos ese mismo tejido, por ejemplo, del brazo, con una persona con cáncer. Tienen diferentes características: hidratación, las células, por ejemplo, el cáncer es una malformación de células, es un empalme de varias células que luego se puede llegar a ser como un bulto. ¿Sí? Y tienen diferente comportamiento. Eso es a donde quiero llegar para poder aplicar o explicarles las aplicaciones. Una vez que nosotros conocemos los parámetros que ya habíamos visto de magnitud y fase, pues bueno, hay
nosotros decidimos explicar el comportamiento de los tejidos a través de modelos eléctricos. Estos modelos eléctricos se llaman modelos de parámetros concentrados. Fíjense desde cuándo está la bioimpedancia. Estos tres modelos fueron propuestos por Frick y el doctor Frick, el doctor Mohs, en 1925. Y es muy sencillo, simplemente lo que hacen es representar mediante resistencias el medio intracelular y el medio extracelular, y la compliancia del medio y de la membrana celular lo hacen mediante un capacitor, que es lo que les había comentado antes. Y aquí, como pueden observar, sí alcanzan a ver que es una RC, RI y CC. Entonces es el medio extracelular, que es la resistencia del medio extracelular, medio intracelular, que es la resistencia interna, y el capacitor es la compliancia de la compliancia de la membrana plasmática. ¿Sí? Hay otros modelos propuestos, y este fue propuesto por el señor Bay en 1929, o sea, unos 4 años después, en el cual dice, bueno, yo también tengo aquí mi modelo, pero es muy parecido a este al que proponen los señores Frick y Mohs. Simplemente una de las variantes que él propuso fue en el inciso B, que si se fijan, vienen unas palabras que es CPE, que significa es el elemento de fase constante, que en inglés es Constant Phase Element. Entonces él es lo que dice, bueno, voy a proponer un elemento que en lugar de ser un capacitor va a ser una resistencia y un capacitor, pero el capacitor tiene la diferencia de que no va a depender de la frecuencia, es lo único. Las respuestas que se obtienen con estos dos son muy similares, simplemente que la respuesta es más suavizada con el circuito que propone el señor Debye en el inciso B. Vamos a ver un poquito de las aplicaciones. Como mi charla dice al inicio, es aplicaciones de la bioimpedancia eléctrica. Hablar de aplicaciones en el campo de la medicina es, pues llevaríamos aquí una tarde, tendríamos que traer pizzas y hablar muchísimo. Sí. Aquí vamos a ver algunas aplicaciones importantes que hay en el campo de la medicina, lo que más se me hizo interesante y lo más relevante. Entonces, vamos a empezar con el área de nutrición. Permítanme comentarles de que en el área de nutrición ya hay muchísimas aplicaciones en el campo de la bioimpedancia. De hecho, ya hace muchos años se han caracterizado cada uno de diferentes tejidos del cuerpo humano. Se han caracterizado tejidos musculares en diferentes partes, se ha caracterizado tejido cerebral, se ha caracterizado parénquima pulmonar, se ha caracterizado la saliva, se ha caracterizado la grasa corporal. Entonces, gracias a esas investigaciones, nosotros utilizamos la bioimpedancia eléctrica y se sigue usando para poder medir ciertos parámetros antropométricos en personas que sufren sobrepeso o simplemente que no se también afectado el sobrepeso, ¿no? Personas o para ese tipo de pacientes, sino también para el seguimiento de atletas. Los equipos que se utilizan en esta aplicación van de los más baratitos. Yo creo que ustedes han visto estos. O sea, hay unos en enfermería o ya hay unos en todos los hospitales, incluso en el gimnasio, ¿no? Hasta los más caros. Estos ya están carísimos, ya están arriba de los 100,000 pesos. Y estos ya se utilizan en hospitales dedicados a la nutrición. Entonces, estos equipos se han hecho diferentes estudios en los cuales se analiza la composición corporal, es decir, el nivel de grasa, la cantidad de agua, el nivel de músculo a través de la bioimpedancia eléctrica. Y los últimos estudios, si se pueden observar, son 2013, 2014, que fue del 2015, que fue el año pasado, estudian y analizan la composición corporal en atletas, en neonatos, en pacientes hospitalizados, que eso es muy importante, sobre todo los pacientes que tienen padecimientos de riñón, y analizan la composición corporal en pacientes con cáncer. Hay muchos estudios sobre las aplicaciones de la bioimpedancia eléctrica en el área de la nutrición. Otra de las áreas es la cardiología. Aquí yo estuve participando en este estudio y son obtener las medidas de bioimpedancia transesofágica para la detección del rechazo cardíaco o del tejido cardíaco trasplantado.
Este estudio se hizo en Barcelona por parte de la Universidad Politécnica de Cataluña y el Hospital de la Santa Creu de Sao Paulo. El Hospital de la Santa Creu de Sao Paulo es precioso porque se parece por fuera al castillo, a la escuela de Harry Potter, ¿no? Es súper parecido por la parte exterior. Entonces, fíjense que hay un problema. Todos los pacientes, alguna gran índice de pacientes con cardiopatías importantes, entonces tenían que trasplantar una parte del corazón y se logró hacer muchas de las veces, pero ¿cuál era el problema? El rechazo del tejido cardíaco. Ese es el problema más importante que tenían los pacientes. La edad de los pacientes promedio era alrededor el más joven era de 48 años, recuerdo, muy joven, de 48 a 63 años, ¿sí? Entonces, la manera de detectar el rechazo era mediante biopsias, que son muy dolorosas, mucho, porque el paciente tiene que estar despierto. Las biopsias que se hacían era mediante un catéter, que podrían entrar por la femoral, entonces iban metiendo por el catéter, no era así de chiquito, era como 1,5 metros de cable, que en la punta tenía unas pinzas en las cuales obtenían el tejido, ¿sí? Entonces tenían que sacar una biopsia del tejido cardíaco. Otras de las veces eran los RMN. RMN significa resonancia magnética nuclear, y es un estudio en el cual tienen que meter un medio de contraste para poder ver la composición del corazón. Pero ¿qué pasa con estos estudios? Que eran demasiado caros. Cada estudio, cada RMN para ver este tipo de pruebas estaba alrededor de los 3.500 en aquel tiempo, del 2013, no, 2010, era alrededor de los 3.500 euros. Ahora con esto, multiplíquenlo por 20 y ese era el costo. Pero claro, si se fijan en el rango de edad que les comenté, eran personas jubiladas. Entonces teníamos que vender algo rápido, algo barato sobre todo, ¿no? Entonces, nosotros, esta es la universidad en la que participó el estudio y este es el hospital de la Santa Creu de Sao Paulo. Si se fijan, la fachada es padrísima, se los recomiendo que vayan. Pero no solo visitando. Ok, nosotros para ver las pruebas de rechazo, solo visitando, no para que entren ahí. Para ver las pruebas de rechazo cardíaco se midieron 11 voluntarios sanos. En estos voluntarios sanos fueron gente muy joven como sus profesores, de 25 a 30. Otro grupo que se monitorizó fueron 13 pacientes con trasplante de corazón, pero aquí empezamos a hablar de gente ya con cierta edad. Como les comentaba, era que de 48 años el más joven hasta 65, o sea, si eran gente ya incluso jubilada, ¿no? Entonces empezamos a hacer pruebas. Este es el tipo de electrodos que utilizamos, contestando la pregunta, son electrodos superficiales de plata, cloruro de plata, y utilizamos un catéter FIAP bipolar. Ahora les voy a explicar cómo los colocamos. Más o menos me gustó esta fotografía porque así era la complexión de los pacientes. Entonces lo que hacíamos es pegar 2 electrodos superficiales, es decir, 2 de estos dos, o sea, dos electrodos de los superficiales, los colocábamos encima del área del corazón, y el catéter teníamos que pasarlo por el esófago a la altura del corazón. O sea, ¿cómo lo pasábamos? Pues agarrábamos el catéter, le decíamos al señor o a la persona, al voluntario, que tragara, y en el momento de la acción de tragar, ¡pum!, lo introducíamos, pero a la altura del corazón. Cuando hacíamos esto de esta manera, empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el catéter hay veces que estaba bailando dentro del esófago y las medidas eran aberrantes, no eran ciertas. Entonces, pues bueno, una manera de corregir eso es que al catéter lo mandamos a rediseñar para ponerle un globo, de tal manera que fijara el catéter en el esófago. Sí, claro, es igual de invasivo, pero era lo más barato que estábamos viendo. Entonces,
hacíamos que el paciente tragara el catéter con el globo estaba desinflado, lógicamente, y ya que estaba más o menos a la altura del corazón, lo empezábamos a inflar. Entonces la sensación era, bueno, yo no lo hice, yo no fui voluntario, pero sí la sensación era como de ahogo. Entonces teníamos que medir demasiado rápido. Y estábamos obteniendo una medida tetrapolar. ¿Por qué? Porque en el catéter inyectábamos la corriente y en los dos electrodos estábamos detectando el potencial o el biopotencial del corazón. ¿Sí? Entonces, de los resultados que obtuvimos, sí vimos diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de sanos y el grupo de enfermos. De hecho, en el grupo de enfermos logramos detectar isquemia. Para los que no saben lo que es una isquemia, es una cicatriz muy mala que se puede crear en el corazón, pero es malísima. ¿Sí? Entonces, lógicamente, por desgracia, dos pacientes que le detectamos isquemia, pues sí fallecieron, ¿no? Por ese grave problema. Otra aplicación que estamos haciendo en nuestro grupo está basada en el área de la gastroenterología. Aquí, pues bueno, este estudio se hizo en la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, donde viene un servidor, y en la División de Ciencias de la Salud, en el Departamento de Ciencias Aplicadas al Trabajo. En este estudio, lo que pretendíamos era medir lo que era la motilidad gástrica. La motilidad gástrica es el movimiento del estómago, ¿sí? ¿Por qué queríamos medir eso? Porque mucha gente cuando sufre estrés o está bajo ciertos medicamentos, ese movimiento del estómago cambia. Y ahí es donde vienen las famosas gastritis, las enfermedades del estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que hicimos es hacer este estudio y utilizamos como equipo de impedancia un sistema Biopac. Es un módulo muy sencillito en el cual nos está dando 4 frecuencias de la corriente de inyección, nos inyecta 1 miliamper amplitud, y pues es portátil, ¿sí? Es este pequeño aparatito y empezamos a medir motilidad gástrica. ¿Pero de qué manera? Utilizamos los mismos electrodos superficiales y esos electrodos los pusimos ahora a la altura del corazón, del estómago. Y bueno, de este estudio o de esta técnica pudimos obtener 2 artículos. En el primero analizamos la señal de motilidad gástrica bajo estrés en un grupo de mujeres. Claro, es gracioso, ¿no? Pues dices, ¿cómo le sometieron a estrés? Es muy sencillo. Las empezamos a someter a preguntas. Hay 2 pruebas. No creo que las empezamos a hacer ciertas pruebas que realmente estaban definidas por tiempo. Entonces las personas empezaban a estresar. De hecho, fueron mujeres policías, o sea que fue peor. Una sí medio botó la charola y dijo, bueno, ok. O cumplimos nuestro objetivo de que se estresó. Y realmente, de los resultados que pudimos obtener aquí, es de que sí vimos diferencias muy significativas sobre la señal bioeléctrica de impedancia de la motilidad gástrica, ya que antes de someterse a las pruebas se comportaba de una manera y después de que se estresaba era diferentemente completa, o sea, era otra señal. ¿Sí? Se realizaron pruebas estadísticas y pudimos observar que hay diferencias estadísticas significativas, o sea, sí pudimos observar eso. Y otra era analizar la motilidad gástrica bajo los efectos de la metoclopramide. Este es un medicamento que acelera lo que es el movimiento de la motilidad gástrica, ¿sí? Entonces también vimos diferencias estadísticamente significativas antes y después de la toma del medicamento. ¿Okay? Otra de las áreas donde estamos aplicando la impedancia eléctrica es en la rehabilitación o medicina del deporte.
Esto es un estudio que estoy haciendo, que estoy realizando con una alumna de licenciatura. Ella es bailarina, pero bailarina de ballet, de danza árabe. Entonces, uno de los problemas que me comentó ella es que en este tipo de danzas hay que mover mucho la pierna. Muchas niñas, pues son niñas, entre 14 a 20 años ya empiezan a sufrir lesiones importantes de rodillas. Y los métodos para detectar lesión es mediante, si es hueso o parte dura, es por rayos X. Y si es por parte blanda, pues ya se requiere técnicas de ultrasonido o técnicas de resonancia magnética nuclear. Lo que conlleva la segunda, la RMN, es de que tienen que inyectar en venas un medio de contraste para ver tejido blando. Es muy doloroso, muy caro y para una niña no es muy adecuado. ¿Sí? Entonces, con la impedancia eléctrica, lo que hicimos fue tratar de detectar esas lesiones. Entonces, bueno, ese es el estudio, que es el análisis de las diferencias de las determinaciones de impedancia en rodilla en un grupo de mujeres deportistas. Aquí no agarramos bailarinas, porque eran menores de edad, así que agarramos un grupo de chicas de voleibol. Chicas ya que juegan voleibol de manera profesional, semiprofesional. Este estudio fue hecho en la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato y en la División de Ciencias de la Salud del Departamento de Ciencias Aplicadas al Trabajo. Estudiamos, bueno, en un estudio preliminar, 6 mujeres deportistas. Entonces, lo que hicimos, utilizamos nuestro mismo equipo Biopac, tenemos 2 equipos de bioimpedancia, que es un Solartron, que nos da espectroscopía de impedancias de cualquier elemento, y que nos utilizamos mucho para monitorear. Entonces nosotros colocamos una serie de electrodos a nivel medio y lateral del ligamento patelar, de la fotografía, y empezamos así sentadas nuestras voluntarias, empezamos a detectar los niveles de impedancia. Una de las cosas que sí me gustaría comentarles es de que las 6 chicas que medimos son diestras, y el primer diagnóstico al que fueron sometidas, que fue un diagnóstico de exploración, pues se pudo evidenciar que las 6 tenían lesión en la rodilla derecha. Entonces, al hacer las mediciones de impedancia, como pueden observar aquí en estos resultados, en la rodilla derecha tuvimos, pues sí fueron diferencias estadísticamente significativas y lógicamente que pudimos detectar lesión. Pero la lesión que tenían las 6 chicas en las rodillas era a nivel de meniscos y ligamentos. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Nosotros ahorita seguimos midiendo chicas deportistas. De hecho, en León hay una universidad que es la Universidad de La Salle, en la cual chicas de voleibol, básquetbol, sobre todo básquetbol, pues estamos midiendo rodillas para ver si podríamos detectar alguna lesión en ellas, ¿no? Y finalmente, me gustaría hablarles de las aplicaciones de la impedancia eléctrica en el área de la neumología. Yo trabajo muchísimo en esta área y hay un gran problema. Hay un gran problema en el mundo de la neumología. ¿Cuál es? Que actualmente en el ámbito clínico no existe aún un dispositivo que nos permita monitorizar y cuantificar la respiración pulmonar de manera no invasiva y durante largos periodos de tiempo. No lo hay. Entonces, nosotros estamos tratando de aplicar esta técnica para resolver este problema. Pero para ello, me gustaría hablarles de la obtención de imágenes mediante una serie de medidas extrapolares de impedancia eléctrica. En pocas palabras, mediante las medidas de impedancia obtener imágenes. Ya está, así de fácil. Y esta técnica se le conoce como tomografía por impedancia eléctrica, y en el ámbito o en el argot de la investigación se le llama EI o TIE. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Hay 2 doctores que crearon esta técnica en 1980
¿Y cómo surge la idea? Pues fue en un viaje de tren, que fue lo más gracioso. Ellos dos se encontraron, iban de Londres a Sheffield y empezaron a platicar. Uno de ellos estaba obteniendo medidas de impedancia y el otro estaba trabajando en algoritmos de retroproyección para crear imágenes. Entonces, durante este largo viaje, bueno, ni tan largo, empezaron a hablar sobre sus investigaciones. Entonces decidieron juntarse, decir, oye, ¿y por qué no creamos? A partir de tus medidas, utilizamos mi algoritmo y hacemos una imagen. Eso sería padrísimo, porque estamos aplicando una técnica demasiado barata, o sea, es relativamente barata, no invasiva, de radiaciones, obtenemos las medidas de impedancia y obtenemos una imagen. Entonces, el doctor Brian Brown, bueno, estaba haciendo medidas en electrodos en brazo, aquí. El doctor Brown estaba haciendo estaba utilizando un equipo de medidas para obtener medidas de impedancia. El doctor Barber utilizó su algoritmo de reconstrucción y con eso pretendían hacer una imagen. Y bueno, la primera imagen con medidas tomográficas, con medidas de impedancia que utilizaron fueron las del brazo. Y esta es la primera imagen que luego la publicaron. Posteriormente, diferentes investigadores empezaron a observar que los grandes cambios de impedancia se dan en la parte del tórax. Entonces ellos decidieron, como hay varios cambios de impedancia, o los cambios de impedancia eran mayores en el tórax, decidieron crear una imagen relacionada con la respiración mediante impedancia eléctrica. Aquí está el doctor Barber, el doctor Brown. Este chico que están aquí, ya después de que ellos dos crecieron, pues ahorita es uno de los pilares de la bioimpedancia eléctrica. Pero antes era un pequeño estudiante y empezaron a crear imágenes de impedancia. ¿Cómo las crearon? Perdón, pusieron 16 electrodos alrededor del tórax y empezaron a inyectar una serie de medidas de impedancia a través de electrodos adyacentes. Entonces, al obtener todas esas medidas de impedancia, pues mediante un algoritmo de retroproyección crearon una imagen transversal. Estas son las primeras imágenes de estos dos investigadores con la tomografía por impedancia eléctrica. Este es otro investigador que actualmente vive en Europa y ya el señor ya es demasiado grande, pero continúa con sus estudios. Y después utilizaron la técnica para monitorear neonatos. ¿Pero por qué neonatos? Número uno, porque la piel del neonato es mucho más delgada que un adulto y los electrodos podrían cubrir de una manera equidistante todo su contorno torácico. Y crearon una imagen de tórax en neonatos. Al igual que las ventajas que los equipos de bioimpedancia, estas también son las mismas ventajas en un equipo de tomografía por impedancia eléctrica. Los equipos son relativamente baratos, no son invasivos, libres de radiaciones. Disculpen. Son portátiles. Eso de portátiles actualmente son como el equipo Biopac. Pero el último que yo utilicé era una caja como de zapatos, bueno, dos cajas de zapatos, muy pesada, pero ya están muy pequeños los aparatos. Presenta una rápida adquisición de datos, por lo que se pueden monitorizar determinadas funciones fisiológicas. Es posible monitorizar largos periodos de tiempo y caracterizar el estado tisular en función de la frecuencia de la corriente de inyección. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Cuál es la diferencia de estas imágenes de tomografía con los actuales métodos de obtención de imágenes? Es muy sencillo. Estas son imágenes funcionales. La resolución es muy pequeña y va en función del número de electrodos que se utilicen. En cambio, las actuales técnicas de obtención de imágenes pues son son muy buenas, pero a pesar de que son muy buenas se requiere un sacrificio o inyectar un medio de contraste o utilizar elementos de radiación. ¿En qué consiste la tomografía por impedancia eléctrica? A partir de 16 electrodos colocados alrededor del tórax se obtienen las medidas de impedancia. Mediante algún algoritmo de reconstrucción se crea una imagen y en el procesamiento de la imagen podemos crear una señal alterna.
Pero esta señal alterna está en términos de impedancia. Y aquí es donde va a radicar un siguiente paso en la investigación. Y se los voy a poner de esta manera. A partir de la monitorización, si pueden ustedes observar, estas imágenes son de color azul y rojo. El color azul representa la inspiración, el color rojo la expiración. Entonces, esta señal alterna representa los cambios de impedancia debidos a la ventilación. Es decir, estamos detectando ventilación pulmonar, pero estamos haciéndolo en términos de impedancia eléctrica. Claro, eso es un gran avance, porque estamos detectando la ventilación de manera no invasiva. No estamos utilizando un dispositivo en la boca o una pinza nasal. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema de esto? De que esta señal no deja de estar en términos de impedancia, y lo que los médicos necesitan es que la información de esta señal alterna sea en términos de volumen. Entonces, uno de los siguientes pasos fue ajustar esa señal a una señal, ajustar la señal para que nos diera una señal de volumen cuantificable. Y para ello, la Universidad Politécnica de Cataluña y Barcelona, el Hospital de San Pau y la División de Ciencias e Ingenierías, tomamos el proyecto para realizar, para ajustar ese tipo de señales. La primera aproximación, medimos un grupo de voluntarios sanos, 20 hombres, 34 mujeres, y medimos un grupo de 26 pacientes con EPOC. A todos los voluntarios se les midieron parámetros antropométricos, contornos torácicos, pliegues torácicos, y a los EPOCs les medimos diferentes pruebas o parámetros de diferentes pruebas para caracterizar la función pulmonar. Entre ellas estaban la espirometría, los volúmenes estáticos, la difusión del biomonóxido de carbono y la gasometría arterial. Todas estas pruebas se tienen que hacer a los pacientes con enfermedades pulmonares para ver el grado el nivel de intercambio de oxígeno que hay en sus pulmones. Como pueden ver aquí, yo estoy aquí antes guapo y bello, me agarraron a mí de Indias y una de mis compañeras enfermeras. Entonces lo que hacíamos fue colocar 16 electrodos alrededor del tórax, colocamos el equipo TIE y un neumotacómetro. El neumotacómetro es actualmente el gol estándar para medir la ventilación pulmonar. Problema, que para usar el neumotacómetro necesitamos poner una boquilla y una pinza nasal, lo que al principio nos causa aberraciones en las determinaciones de volumen. Por lo que tenemos que hacer, una de las soluciones que obtuvimos es dejar el primer minuto dejando respirar al paciente. Lo dejábamos respirar para que se pudiera adaptar a la boquilla y a la pinza. Y después del minuto ya podíamos obtener determinaciones ya más precisas. Una de los diferentes grupos investigaron que las determinaciones de volumen obtenidas con el Neumotac y con la TA tenían altas correlaciones, tenían una correlación muy alta estas determinaciones, pero todas estas estaban dadas en la respiración basal, no en la respiración profunda. Entonces podríamos utilizar esto para poder ajustar las determinaciones de impedancia. Para ello tuvimos que obtener un factor de calibración al cual le llamamos A, la cual era el cociente, o se definía como el cociente entre las variaciones de impedancia, entre las variaciones de impedancia y las variaciones de volumen. Lo que hicimos fue medir o sacar el promedio de la señal de impedancia, la señal de volumen. Al sacar el cociente obteníamos el factor de calibración de cada persona. Bueno, de los resultados obtenidos pudimos encontrar una ecuación de calibración para hombres sanos en la cual involucraba el peso y el pliegue subescapular. El pliegue subescapular es la piel que tenemos por debajo de la escápula, por arriba de la escápula. Y se mide con un caliper. Un caliper es una pinza que mide los pliegues cutáneos. Entonces, obtuvimos esta ecuación, tuvimos una R cuadrada de casi 0.95 y los resultados fueron muy buenos en el grupo de hombres sanos. Si se fijan en el gráfico de control, está dentro de los límites
y obtuvimos muy buenas determinaciones de volumen en hombres. En el caso de las mujeres, como pueden observar, la ecuación de calibración involucraba el pliegue lateral, que es la PLA, y la talla. Pero la R cuadrada era de 0.467, la P de 0.01. Y realmente el ajuste era terrible. ¿Pero por qué fue tan terrible el ajuste? Pues bueno, nuestra muestra de mujeres iba desde los 18 años hasta los 62. La distribución de la grasa, las mamas, fueron factores en los cuales no pudimos ajustar bien las ecuaciones y las determinaciones de volumen. En el caso de los EPOCs, pues bueno, la ecuación de hombres sanos que obtuvimos la usamos en los EPOCs, pero tuvimos necesidad de reajustar esas ecuaciones, y de los resultados que obtuvimos fueron resultados muy buenos, pero utilizando o correlacionando, haciendo uso de los parámetros de las pruebas funcionales, que es la gráfica del lado derecho, la más pequeñita. Me voy un poco rápido porque creo que ya estamos sobre el tiempo. Luego vimos en los EPOCs que había algunos parámetros que correlacionaban con las diferencias de volumen al utilizar la ecuación de hombres sanos y la ecuación de ajuste. Entonces lo que decidimos fue comprobar si era cierto y tratamos de monitorizar el parénquima pulmonar mediante un catéter tetrapolar. Lo hicimos a 5 diferentes frecuencias de la corriente de inyección: 13, 30, 100, 300, 1 mega. Y lo que hicimos fue, mediante un broncoescopio, meter un catéter tetrapolar a parénquima pulmonar, y esto fue lo que hicimos en un paciente. Estuvimos navegando a través del parénquima y empezamos a introducir el catéter tetrapolar, que por aquí en cualquier momento debe de aparecer, y ya no tarda en aparecer, pero está por ahí, y empezamos a obtener las adquisiciones de impedancia. Ahí está el catéter. Ahí empezamos a meter el catéter, 1, 2, 3, 4 electrodos, y empezamos a ver, obtener ciertas mediciones de impedancia en áreas que consideraba el médico áreas sospechosas. De los resultados que obtuvimos, las dos primeras frecuencias, que eran a 20 y 30, pues obtuvimos unas, bueno, no fueron buenas respuestas, pero sí lo obtuvimos a 100, 300 y 1 mega. Obtuvimos determinaciones de impedancia que pudimos haber analizado, ¿sí? Actualmente se están haciendo más estudios sobre este tema. Mis colegas de Barcelona lo siguen retomando. Han encontrado resultados significativos en tejido sano y tejido enfermo dentro del parénquima pulmonar. El gol estándar que utilizamos fueron biopsias. Por desgracia, ese era el único método. Y bueno, hasta aquí solo vimos una pequeñísima puntita del gran iceberg de lo que es la bioimpedancia eléctrica. Falta mucho por explorar, falta muchísimo por hacer, son diferentes pruebas. Y bueno, realmente estos estudios son muy interesantes, y si algún estudiante o algún profesor aquí presente le gustaría preguntarme algo. Bueno, primero le agradecemos a Marco. Ya terminé. Ya todos tienen agua. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas preguntas acerca de ¿qué preguntas tienes? No soy buenísimo, entonces todos ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo sobre el estudio? ¿Alguna parte de la presentación? Aquí hay una pregunta. Decimos acerca de esta pregunta como diagnóstico, ¿verdad? Pero también puede aplicar como, por ejemplo, nivel terapéutico. Sí, de hecho bueno, a nivel terapéutico, no, sirve de detección nada más, no terapéutico, de detección. El último, bueno, otra de las aplicaciones que tienen
que fue el último chisme que me pasaron de la tomografía, por ejemplo, era de que estaban utilizando las pirámides de Chichén Itzá para ver el interior de ciertas cámaras. Eso es en un lado, pero pues a nivel clínico, terapéutico no, solo es de monitorización. No tiene la ventaja. Esa técnica, por ejemplo, puedes saber partes duras y partes blandas. En teoría sí. En teoría. Entonces, si esto puede ser así, entonces puedes tú detectar también tumores. Sí, de hecho se detectan tumores. Y se están detectando tumores. La última parte de la presentación, de lo que les dije a mis colegas, al parecer están detectando cáncer pulmonar y lo están contrastando contra tejido sano. Porque cuando se da el cáncer a nivel del parénquima pulmonar, no se esparce a todo el pulmón, sino son zonas. Y hay zonas sanas y zonas enfermas. Entonces están comparando las determinaciones de unas zonas con las otras y hay diferencias significativas entre ellas. Por ejemplo, entonces sería muy bueno para las mamas. Porque Sí. realmente los estudios que se hacen son muy dolorosos, ¿no? Porque prácticamente comprimen la mama para poder saber si hay una calcificación. Entonces, con este estudio se podría detectar, lo malo de la mama es que tiene zonas grasas y es un tejido blanco. Entonces, con esta técnica se podría implementar para ese tipo de cosas y sí tendría... De hecho, se está implementando mediante tomografía y sí se ha detectado cáncer de mama. De hecho, la mama le ponen 16 electrodos pediátricos alrededor de la mama o desde electrodos de chupón. Los electrodos de chupón no deja de ser doloroso porque el electrodo de chupón lo que hace es succionar el tejido, pues son muy pequeños, y con ese electrodo de chupón se pueden detectar y se puede generar imágenes de la mama y sí se han detectado. Y de hecho, otra de las cosas para el caso de los caballeros es de que existen imágenes para la detección de próstata. No les quise decir, esta aplicación, porque tienen que usar una especie de es un dispositivo recto, de la punta es cóncavo, lleno de electrodos alrededor, son 64 electrodos, entonces se reducen por la cavidad anal del caballero claro, y a partir de ahí empiezan a hacer una serie de imágenes en 3D porque son diferentes niveles de electrodos y sí han detectado también cáncer de próstata, pero gracias a Dios existe el ultrasonido para los caballeros y existe un marcador en sangre y ese marcador en sangre nos determina si tenemos cáncer de próstata, ¿no? Eso se hace a partir de los 40, o sea que me faltan bastantes años. Sí, hay diferentes aplicaciones, por eso yo lo que rasgué fue la... Sí. ¿Qué tan buenos son detectando tumores? O sea, ¿qué tan seguro es de que si lo detecta, es de que sí, y si no lo detecta, de plano que no? No entendí tu pregunta porque no te escuché. ¿Qué tan buenos son detectando los tumores? Lo que deseamos. El error es que sí lo detecta. Siempre. Pero claro, o sea, el cáncer de próstata en este caso, o cualquier cáncer, o el cáncer de mama. Cualquier cáncer. Sí lo detecta, porque el tejido es muy diferente. Ya si el tejido es diferente, lo podemos detectar. La cosa es saber dónde colocar los electrodos, cuál es la aplicación y en el lugar exacto. O sea, por ejemplo, si es cáncer de mama, como preguntaba tu compañera, es poner, en el cáncer de mama se ponen una serie de electrodos alrededor de la mama y podemos crear una imagen para ver si hay alguna protuberancia. Y sí lo podemos detectar. Por ejemplo, en el cáncer de próstata también se puede detectar, pero es súper doloroso. Habiendo unos métodos más sencillos, más baratos, más fáciles, pero sí podemos detectar cáncer. Porque el cáncer es un crecimiento anormal de células. Y ya por ser un crecimiento normal, nosotros podemos detectar con bioimpedancia. Bueno, pero me imagino, o sea, es por imágenes, ¿no?
Puede ser por números o por imágenes, depende de la aplicación. Entonces el cáncer que detecta la imagen ya es en una etapa avanzada, bueno, algo para que se vea. Debe de tener cierto crecimiento, claro, si es una pequeñísima zona, no lo creo que lo detecte. La gente que ha hecho, por ejemplo, en mama, ya ha medido, por ejemplo, personas que ya tienen un estado avanzado de cáncer, o sea, y ya lo que necesita es extirpación de la mama. Entonces se ha aprovechado para... Pero no se ha intentado en gente que tiene un pequeño indicio, por ejemplo. El método de creación, bueno, de reproducción de imágenes por el método de la bioimpedancia puede llegar a ser igual de bueno que el de la resonancia magnética. No, la resolución es muy pequeña y depende del número de electrodos. A medida que aumentan los electrodos hay mayor resolución, pero aquí, por muchos electrodos que aumentes, nunca va a superar a la resolución de la tomografía visual computarizada, resonancia magnética nuclear y el SPECT o PET. El SPECT es la tomografía por positrones, que son imágenes dinámicas. No, pero la TIE, o sea, la tomografía por impedancia eléctrica, son imágenes por desgracia de muy baja resolución. Te puedes dar una idea de lo que está sucediendo, porque es un método barato. Eso es lo que si lo comparas con la RMN, no. Con la resonancia magnética nuclear, no. Porque son una es imagen de diagnóstico y esta es imagen funcional. Son muy diferentes. Las imágenes funcionales son imágenes de baja resolución que te describen el comportamiento dinámico de un tejido. Y la RMN es estática, pero tiene muy buena resolución. Aparte de que tiene buena resolución, es porque utilizamos el imán, tenemos medio de contraste. El medio de contraste, como las células, se alinean en presencia de un campo magnético y con una resolución muy buena. Pero no se compara y nunca va a competir. La RMN es muy cara, pero esto es barato, si nos podemos dar una idea. La idea de la impedancia eléctrica y la tomografía es simplemente como prueba inicial. Nunca lo que pretendemos es sustituir porque eso sería un error. Es algo inicial, es un diagnóstico preliminar, lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque pues, es equipos baratos, de fácil uso, libres de radiaciones, cualquier persona los puede usar, pero es preliminar, serían pruebas preliminares. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?